Sí está claro que si un procedimiento quirúrgico dura más de 6 horas, el paciente debe ser ingresado a la unidad de cuidado intensivo en su cuidado posoperatorio. ¿Qué le debemos decir a los padres también en este cuidado? Entonces, primero, no restringir el paciente a la cama, no limitar su movilidad. Se aconseja el uso de doble pañal por un mes para que este sirva como un cojín en dado caso que el paciente se pueda sentar y se pueda mover. Se le va a dar antibiótico oral por 5 días. Y en cuanto al requerimiento o no de sonda vesical, en niños con fístula retrouretral, esta sonda estará por una semana. Y por el contrario, en niñas que tengan una fístula rectovaginal o una fístula rectovestibular, pues no van a requerir el manejo con una sonda vesical. Entonces, vamos a hablar de ese protocolo de dilataciones que va a ser fundamental pues para el seguimiento y para la evolución de estos niños. Estas dilataciones se van a hacer con los dilatadores de Hegar que vemos en la imagen. Estos van a tener diferentes medidas y se van a correlacionar pues con la edad del paciente a la meta de dilatador que debemos llegar. Entonces, a los 14 días posoperatorios vamos a valorar ese niño. El cirujano debe determinar el tamaño del dilatador que ese niño pues va a requerir en ese momento. Lo más importante en este punto es enseñar bien a los padres la forma correcta en que se debe realizar el procedimiento, porque ellos son los que van a hacer las dilataciones 2 veces al día, 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. Lo que van a hacer es que previa lubricación de ese dilatador van a introducirlo 30 segundos y van a repetir esto, como ya les dije, en la mañana y en la noche. Es muy importante hacer énfasis primero en la lubricación de ese dilatador cuando vayan a hacer el procedimiento los niños y segundo, la inmovilización o la posición para realizar el procedimiento. Entonces, explicarle a los padres que lo ideal es que estén dos personas, uno que inmovilice al niño con las piernas flexionadas, con las rodillas sobre el pecho y la otra persona que realice la dilatación. Como ya lo dije, es fundamental que ellos entiendan pues cómo se realiza el proceso y esto va a ser pues fundamental para que ellos puedan hacer las cosas de una manera adecuada. El tamaño del dilatador se irá incrementando 1 milímetro cada semana hasta alcanzar el tamaño requerido según la edad del niño. Entonces acá vemos para una edad de 0 a 4 meses tendremos un Hegar 12, de 4 a 8 meses un Hegar 13, de 8 a 12 14, de 1 a 3 años 15, de 3 a 12 años 16 y mayor a 12 años 17. ¿Por qué es importante este protocolo de dilataciones? Porque va a permitir que la cicatrización del ano se dé correctamente, que no se forme una estenosis y pues se presente un cierre anal y se dañe, digamos, la cirugía que se realizó. Una vez alcancemos el tamaño del dilatador, vamos a continuar las dilataciones, pero con una secuencia diferente. Entonces, cuando ya tengamos el dilatador según la edad, primero vamos a empezar una vez al día por un mes, luego de ese mes día intermedio por un mes, luego cada tercer día por un mes, luego 2 veces a la semana por un mes, luego una vez a la semana por un mes y luego una vez al mes por 3 meses. No se recomienda que se realicen dilataciones bajo anestesia general porque puede generarse una sobredilatación o una dilatación mayor a la requerida y esto genera un daño a la línea de sutura que cuando cicatriza va a terminar formando una estenosis. Recordar que un protocolo fallido de dilataciones puede conllevar pues a estenosis y requerimiento de reintervención. Por eso es fundamental que lo recalquemos en los padres y les enseñemos muy bien cómo se deben hacer estas dilataciones. En cuanto al estreñimiento, sabemos que estos niños tienen una hipomotilidad rectosigmoide, entonces nuestra meta es lograr que este niño tenga una deposición y que pues no se presente estreñimiento o que lleguemos al otro lado tampoco tenga diarrea. Entonces,
Queremos evitar que haya impactación fecal, que haya un megarrecto o que haya pseudoincontinencia por rebosamiento. Como ya lo dije, nuestra regla de oro va a ser que este niño tenga una deposición diaria. Evaluar si el paciente requiere manejo con laxantes, manejo con determinadas dietas, ya vamos a hablar más a profundidad de eso. En el seguimiento que hace el doctor Peña, él nos dice que a pesar que los padres refieran que el paciente está haciendo deposición, que no tiene estreñimiento, ellos hicieron un estudio, un seguimiento radiográfico de los pacientes una semana luego del cierre de la colostomía de la cirugía, a las 2 semanas, 1, 3 y 6 meses, y se dieron cuenta que algunos de estos niños presentaban megarrecto o signos de un estreñimiento crónico. Entonces podría ser también recomendable hacer un seguimiento imagenológico a estos niños. Entre el tiempo del cierre de la colostomía y la edad del control del esfínter debemos lograr dos cosas. Lo primero que ya estaba diciendo, pues evitar que se presente el estreñimiento, y segundo, que haya una regularidad en los movimientos intestinales. Luego del año de edad se recomienda dar solo 3 comidas al día, porque es la ingesta de alimentos, sabemos que activa ese reflejo gastrocólico, y lo que queremos es irnos preparando al momento del entrenamiento para ir al baño de estos niños, activando ese reflejo solo 3 veces al día. Al igual que en el protocolo de las dilataciones, la comunicación con los padres va a ser fundamental para que podamos tener un adecuado seguimiento de estos pacientes. En cuanto al entrenamiento para ir al baño, debemos ser muy claros con los padres, no crear falsas expectativas en pacientes que tengan malformaciones que ya sabíamos que no tenían un pronóstico tan bueno. Tenemos que ser muy claros en que ellos podrían no tener la misma evolución que otros niños al momento de empezar a ir al baño, al entrenamiento para ir al baño. Tener en cuenta que algunas anomalías, como los que tienen anomalías sacras, con médula anclada, fístula rectovesical, todas estas pues van a tener un peor pronóstico, como ya lo sabíamos desde antes. Es importante que este tipo de malformaciones inicien el bowel management más o menos a los 3 años si no hay continencia, y siempre a estos niños hay que hacerles un seguimiento anual para ver cómo va ese entrenamiento, esa rehabilitación intestinal de la cual ya vamos a hablar. Normalmente este entrenamiento para ir al baño inicia a los 2 años de edad, y lo que queremos es que el niño se mantenga limpio y que podamos tener controlados esos movimientos intestinales por lo menos 3 veces al día. Si antes de iniciar este periodo de entrenamiento cumplimos esa meta de mantener el intestino limpio y los movimientos intestinales por lo menos 3 veces al día, pues va a hacer que este entrenamiento sea mucho más fácil. En cuanto al control urinario, si hay pacientes que tienen periodos donde el paciente se mantiene seco y otros donde realiza pues su diuresis espontánea, podríamos predecir que podrían tener un mejor control urinario. Sin embargo, en los pacientes que persisten con diuresis sin tener momentos de estar secos, pues ya tendríamos una alteración en ese pronóstico. Muy bien. Hablando pues de la rehabilitación intestinal, primero que todo, hacer énfasis en lo que mi compañera nos comentaba. Todo este manejo del paciente con malformación anorrectal siempre va a ser un binomio entre lo que hace el cirujano y lo que hace el padre. ¿Sí? Recordar también que el 70% del 75% de los pacientes operados pueden ser continentes, pero sin embargo, la mitad de ellos pueden tener manchado la ropa interior ocasional y un 25% van a ser incontinentes. Estos pacientes se van a beneficiar de esa rehabilitación intestinal. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Mantener al paciente completamente limpio de manera artificial por 24 horas. Hablando de completamente limpio, es evitar esos accidentes de manchado a la ropa interior que van a interrumpir mucho la calidad de vida de nuestro paciente. Esta rehabilitación intestinal va a estar dada por 2 pilares fundamentales: los enemas,
y la alteración a la motilidad colónica de nuestro paciente, ya sea a través de dietas o de medicamentos. Siempre tener en mente que rehabilitación intestinal no es igual a enemas, es todo este conjunto de maniobras que vamos a hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Siguiente. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es, dado el país en el que nos encontramos, toda la idiosincrasia a la que nos vamos a ver expuestos en nuestro diario vivir, vamos a tener unos mitos que tenemos que conocerlos y saber cómo enfrentarlos, ya que pues ya pasando el primer trauma de un padre de tener un paciente con una malformación anorrectal, debe entrar ahora a esta rehabilitación que puede ser y que puede ser bastante extensa y que es completamente dependiente de lo que ellos realicen. Entonces, muchos padres nos van a decir, se va a desnutrir el niño. Yo creo que este es un miedo que ellos van a tener bastante recurrente al utilizar los enemas. Tenemos que escucharlos, tranquilizarlos y decirles que realmente el enema no va a generar desnutrición ni se van a depletar, digamos que las reservas calóricas y las reservas de nutrientes de nuestro paciente. Otro que pues podemos ver, digamos que en ciertas regiones más que en otras, paciente masculino se va a volver homosexual por hacer los enemas y puede generar un poco de risa esta premisa, pero nos podemos ver acotados a esta en nuestra consulta. Tenemos simplemente que nuevamente escuchar, calmar a los padres y decirles que pues esto no va a suceder y que no hay literatura ni nada que digamos que sustente esto. Y otro miedo que también es bastante entendible es no va a poder ir al baño solo, ¿cómo vamos a poder entrenarlo? Y aquí debemos ser muy enfáticos que al contrario de lo que pensaran, la rehabilitación intestinal, el hecho de que nuestro paciente por más de 24 horas o por 24 horas va a estar limpio, va a estar seco, va a generar la confianza suficiente para que él pueda iniciar ese entrenamiento para realizar sus necesidades. En cuanto a la evaluación inicial, recordar siempre, no todo el paciente que vamos a tener y que le vamos a hacer el seguimiento, nosotros lo habemos operado. Muchas veces nos van a llegar pacientes remitidos de otra institución, del cual no conocemos cuál era esa primera malformación anorrectal. Por ende, es muy importante que en el abordaje conozcamos esa malformación con unas técnicas de imágenes que pues vamos a hablar más adelante, saber además qué tipo de motilidad intestinal tiene el paciente, ya que de esta depende muchísimo cómo se comporta ese paciente después del procedimiento quirúrgico y identificar además los defectos urológicos que le confieran mal pronóstico a nuestro paciente. Recordar también entonces que el movimiento voluntario intestinal a los 3 años se va a dar en un 20% en un paciente con una malformación con una fístula cuello-vesical, un 60% en una fístula rectoprostática, 85% rectouretral, la malformación con fístula rectoperineal un 100%, recto vestibular un 95% y las pacientes femeninas con una cloaca y un canal común menor de 3 centímetros y un sacro normal hasta un 70%. Vemos que si los pacientes que tienen estas malformaciones de buen pronóstico se adhieren a esta rehabilitación intestinal, van a tener una excelente calidad de vida y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Siguiente. En cuanto digamos que al abordaje imagenológico, nos vamos a basar, pues, digamos que en estas imágenes. Una radiografía de sacro para, digamos que descartar una escoliosis, una hemivértebra, algo que nos abre de una malformación sacra que, como ya hemos hablado a lo largo de este módulo, nos va a conferir un pronóstico reservado en cuanto digamos que a la continencia de este paciente. Una ecografía renal, y una cisturetografía miccional para descartar cualquier alteración urológica que no hayamos visto y que podamos tratar antes de realizar esta rehabilitación, un colon por enema con y sin enema previo, y esto es muy importante porque nos empieza a dar las luces de cómo es esa motilidad del paciente. Si yo le hago un enema, el paciente responde y pues vemos objetivamente esta respuesta a través del colon por enema y esta resonancia lumbosacra digamos que con el esquema que el doctor Peña y el doctor Patel digamos que nos exponen, que es siempre mirar cómo está ese recto en relación al complejo esfinteriano del que también ya hemos hablado. En esta imagen que estamos viendo acá a su derecha, vemos cómo tenemos, pues esta imagen es normal, todos quisiéramos tener un paciente con estas características. Vemos acá con la flecha, este es el complejo esfinteriano, y la cabecita de la flecha que vemos más a la derecha es donde está ubicado el ano, o sea, es un ano que está adecuadamente insertado en el complejo esfinteriano, o sea, que va a ser un paciente que nos va a responder muy bien. Siguiente.
Ahora, luego de caracterizar adecuadamente al paciente, el doctor Peña, en su libro y en su observación de más de 30 años de pacientes y creando este sistema de rehabilitación intestinal, va a organizar los pacientes en dos grupos principales y un tercer grupo. El primer grupo son esos pacientes que nos van a llegar con constipación secundaria a un megarecto sigmoide, generado además por una hipomotilidad, como ya había comentado mi compañera anteriormente. A su izquierda podemos ver esa imagen muy característica, un colon muy dilatado, lleno de heces fecales. Otro grupo es el grupo B, el cual va a llegar con diarrea y va a ser generado por un colon corto, espástico, de esos pacientes que, además de su malformación, fueron llevados a múltiples resecciones colónicas y va a generar obviamente una hipermotilidad. Todos estos dos pacientes van a tener características diferentes y abordajes diferentes. Y un tercer grupo es el paciente pseudoincontinente por desbordamiento. Este es un paciente que tiene una malformación de esas benignas, de las que hablamos que tienen un porcentaje de manejo intestinal a 3 años muy bueno, pero que presenta un megarectosigmoide y una constipación severa. O sea, se termina comportando como un incontinente porque por desbordamiento presentan esos accidentes a la ropa interior. Siguiente. En cuanto al manejo, va a ser un manejo individualizado, como igual individualizamos a nuestro paciente. Y eso es muy importante porque cada paciente va a ser diferente y lo que le sirve a un paciente en el grupo A puede que no le sirva a otro paciente en ese mismo grupo y así sucesivamente. Entonces, el paciente del grupo A, como sabemos, ese paciente constipado con una hipomotilidad, los enemas en adecuada cantidad y componentes van a ser, digamos que, el manejo de elección para ellos, ayudado también de una dieta rica en fibra, con muchas verduras, con muchas frutas, nos va a ayudar. El grupo B es un poco más complicado, ya que además de los enemas, tienen que ser estos de poco volumen y poco concentrados, porque recordemos que este es el paciente que tiene una hipermotilidad, su colon se va a estar moviendo muy rápidamente y antes de las 24 horas vamos a tener nuevamente heces a nivel rectal. Entonces, además de los enemas, nos vamos a ayudar de loperamida y pectín. El pectín es este polvito, pues como podemos ver acá en la imagen, que lo que nos va a ayudar es una fibra que nos va a ayudar a unir las heces fecales para formar una consistencia mucho más consistente, valga la redundancia. Y una dieta constipante, como podemos ver, esta va a estar compuesta por, ¿qué? Por mermelada sin fruta, proteínas cocidas o asadas, manzanas sin cáscara, arroz, pan blando, pastas. Lo que queremos con esto es que esa materia fecal tenga mucha más consistencia y es muy importante cuando un paciente de este grupo B ingresa a la rehabilitación intestinal, ser muy enfáticos en la realización de esta dieta. Claro, pues uno piensa, un niño va a querer comer helado, va a querer comer pizza. Lo que se plantea es hablar con los padres muy claramente de esta dieta y preguntarle a ellos o al paciente, pues si ya podemos tener una conversación con él, qué alimentos no quiere prescindir de su día a día e irlos introduciendo paulatinamente, una semana, por ejemplo, el chocolate, una semana las galletas, etcétera, y vemos en esa semana cómo se comporta el paciente, si ese es uno de los alimentos que genera accidentes o no, y así pues vamos a tener un paciente mucho más adherente porque va a estar más feliz, va a estar más cómodo con esta dieta. Para el paciente con pseudoincontinencia por desbordamiento, lo primero que vamos a hacer es una desimpactación fecal, que veamos imaginológicamente que se desimpactó y luego irle gustando el laxante para que pues tenga unas heces mucho menos consistentes y pueda tener adecuadas evacuaciones. Siguiente. Pues hablando de los enemas, que es muy importante que los conozcamos, recordar que hay que dar el enema correcto, en el tiempo correcto y de la forma correcta. Y creo que de pronto este es un tema que uno tiende a saltar, si tiende a pensar que, ay, sí, digamos que se sabe mucho de enemas, pero realmente nuestra labor como cirujanos pediátricos en esa consulta es orientar al padre que sepa aplicar el enema y por qué es importante. Este enema lo que va a hacer es que con el volumen adecuado va a generar una onda peristáltica que va a hacer que se expulse total o parcialmente las heces. Y como sabemos, la motilidad del colon es un poco más lenta, sus movimientos de segmentación van a hacer que nuevamente digamos que las heces fecales lleguen nuevamente a ese recto en 24 horas, teniendo al paciente 24 horas limpio. Estos enemas pueden tener muchos componentes: solución salina normal, que digamos que es la estrella aquí, es con la que siempre iniciamos, glicerina, jabón de Castilla, que es un saponificador a base de aceite de oliva, y enemas de fosfatos, el llamado enema FLIT, que podemos conseguir en cualquier farmacia.
Las dosis que vamos a utilizar, siempre la solución salina de farmacia de 200 a 1500 mililitros según el paciente responda. Y hacer énfasis en que tiene que ser de farmacia. Al inicio de esta rehabilitación intestinal y del programa, se les educaba a las madres de cómo hacer esta solución en casa. Sin embargo, se llegaron a encontrar muchos pacientes con hipernatremias porque la madre no sabía hacer una adecuada medición de esta. Entonces, siempre recomendar la de farmacia. La glicerina vamos a dar 20 mililitros por cada 500 de solución salina. El jabón de Castillas, que viene en presentación de sobrecitos de 9 cc, vamos a dar un sobre por cada 500 mililitros de solución salina. Y los enemas de fosfatos hay dos, pediátricos y adultos. El paciente hasta los 10 años se le puede dar el pediátrico, que es de 60 ml, y el de mayor de 10 años el de 120 o el de adulto. Muy importante, solamente uno al día, nunca más de uno, porque al ser de fosfatos va a generar muchas alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones también en la motilidad colónica. Ahorita vamos a ver una imagen que lo ejemplifica muy bien. Entonces, con este tipo de enema, estar muy pendientes. Siguiente. Ahora estamos aplicando el enema, todo va muy bien, pero ¿cómo saber qué está fallando? ¿Cómo saber en qué momento nuestro paciente tenemos que cambiarle el enema? Todos sabemos que si no está funcionando puede ser por dos razones principales. Que el enema no le está limpiando bien o que nuestro paciente es ese paciente que tiene hipermotilidad y que su colon se vacía mucho más rápido. Entonces siempre, digamos que la forma para saber ubicarnos es hacer una radiografía control después de aplicar el enema. Cosa que si vemos que el paciente se le hace la radiografía, persiste con la impactación y el manchado en la ropa interior, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el volumen. Aquí a mano derecha podemos ver ese colon lleno de materia fecal, todavía muy dilatado, o sea, ¿qué quiere decir? Necesita aumentar el volumen. A la derecha de esta imagen vemos ese colon izquierdo hipoplásico por uso prolongado de fosfatos, que quiero que se lo tengan bien en mente porque pues vamos a hacer un retroceso en el manejo de nuestro paciente. Ahora, si ese enema demora mucho en hacer efecto de 2 a 3 horas y el paciente no ha realizado deposición, importante cambiar la concentración. ¿Cómo la cambiamos? Siempre iniciar con el enema de solución salina. Si vemos que no funciona, le podemos agregar glicerina e ir aumentando paulatinamente. Si vemos que ya tenemos de 30 a 50 ml de glicerina sin mejoría, podemos hacer dos cosas. Utilizar el enema de fosfato, ya sabemos que no más de uno y bajo vigilancia. Este es un enema bastante potente y que pues solamente con uno pues bastaría. O agregarle a la glicerina jabón de Castillas y pues de esta forma hacerlo un poco más seguro. Siguiente. Es muy importante que podamos avisarle a los padres y comentarle cómo se debe hacer ese enema y cuál debe ser la posición del paciente. Lo estamos viendo a mano derecha. Digamos que aquí tenemos un niño menor de un año, después un niño hasta los 12 meses y una paciente mucho mayor. Siempre en esta posición, ya que tenemos que hacer a la gravedad nuestra aliada. No vamos a darle un enema a un paciente de pie porque pues no estaremos haciendo nada. Siempre la idea es que esté el mayor tiempo posible en contacto con el colon para que pueda generar su efecto. Ahora, si vemos que el paciente está en una adecuada posición, pero todavía sigue generando goteo, podemos ayudarnos de ciertas herramientas. A mano izquierda de su pantalla pueden estar viendo una de estas. En el centro estamos viendo, pues, normal cómo se aplica un enema, pero a mano izquierda, la foto más a la izquierda, podemos ver cómo a ese enema le estamos aplicando una sonda de 14 a 18 French que nos va a ayudar a aplicar mucho mejor ese enema que llegue a todas las partes del colon y pues así ayudarnos. Si aún con eso no vemos mejoría, podemos utilizar una sonda Foley, introducirla más o menos 5 o 10 centímetros en el recto, insuflar el balón y traerlo. Y así, pues también va a arrastrar materia fecal. Obviamente, estar muy pendientes de no lacerar a nivel anal. Siguiente. En cuanto a los laxantes, ellos hablan de un programa de prueba de laxantes que es muy, muy interesante porque se hace a lo largo de una semana. Como sabemos, pues esta rehabilitación intestinal es bastante intensiva y pues los padres que ingresan a ella tienen que ser conscientes que pues se le va a dedicar mucho tiempo. Entonces, en esa semana lo que vamos a hacer es ajustar esas dosis para que sea capaz de producir de 1 a 3 movimientos intestinales que sean suaves y que puedan generar el vaciado del colon. Acá vamos a darle al paciente 3 comidas únicamente, como pues ya comentó mi compañera, muy importante porque queremos
en este punto es hacer un condicionamiento de ese colon para que se mueva 3 veces al día máximo. Nos podemos ayudar también de pectín y siempre haciendo una adecuada revisión fisiológica. Laxantes podemos, pues muchos, los del mercado, los osmóticos son muy buenos, como el P, pues entre otros. Y la loperamida sabemos que lo vamos a dar a esos pacientes que tienen una hipermotilidad para ayudar a hacer unas heces mucho más consistentes y que pueda de verdad demorar 24 horas en el colon. Vamos a iniciar con una dosis a la que sepamos que esté limpio y vamos a ir bajando semanalmente y gradualmente. Por ejemplo, comenzamos con 3 loperamidas diarias, pasamos en la otra semana a 2 y en la otra semana a 1 para ver cómo el paciente se va adecuando. Siguiente. Y es muy importante también conocer, digamos, que estas dos entidades muy importantes a las que nos podemos ver enfrentados y cómo a través de la rehabilitación intestinal podemos ayudar a nuestro paciente. Estos pacientes que tienen pañalitis asociada a la incontinencia se van a beneficiar mucho de la rehabilitación y pues los padres dirán, doctora, ¿yo cómo le voy a poner un enema si mi hijo tiene pañalitis? Pues al contrario, al disminuir la frecuencia de las deposiciones, asimismo vamos digamos que a ayudar a que se dé más rápido, digamos que sane esa piel mucho más rápido. Incluso los pacientes después del cierre de colostomía se le puede dar 15 mililitros de glicerina sin dañar la anastomosis y siempre iniciamos con pequeñas dosis de esta glicerina cada 12 horas. Los pacientes que tienen estoma, estos pacientes que van a llegar con una malformación de muy mal pronóstico, que van a tener crónicamente ese estoma, que llegan buscando una solución, si sabemos que a través de ese estoma realiza heces sólidas o semisólidas, va a tener o puede tener una muy buena rehabilitación intestinal e incluso se podría plantear un descenso de este estoma al periné y eso lo documenta el doctor Peña con una tasa de éxito bastante buena. Siguiente. Este es un artículo que quería traer porque, pues, listo, estamos hablando, escuchando de la rehabilitación intestinal, pero realmente sí se está haciendo ahora. ¿Qué sabemos de ello? Ha podido ser reproducible de fuera pues, de este grupo del doctor Peña. Pues acá tenemos este estudio que salió en el año pasado, en el 2020, que lo hace el Pediatric Colorectal and Pelvic Learning Consortium, del que hacen parte múltiples especialidades, cirujanos pediátricos, gastroenterólogos, pediatras, entre otros, en varios centros de Estados Unidos, y lo que hacen es caracterizar a estos pacientes y muestran las estrategias que han tenido. Siguiente. Lo primero pues que hacen obviamente es nuevamente hacer la caracterización de los pacientes, en qué tipo de malformación estaban, si era una malformación leve, moderada o una malformación compleja, cómo tenían el sacro y dependiendo de esto pues aplicaron también digamos que los manejos. Vamos a tener que esos pacientes que tienen una malformación leve con un buen sacro, podemos ver que digamos que lo que más se hace es enemas en pacientes menores de 5 años y ya hacia los pacientes de 12 años se manejan muy bien solamente con fibra y con laxantes, lo cual es una esperanza muy grande para estos pacientes. Y podemos ver que así como a medida que va bajando esa probabilidad de tener controles interinos, así mismo, pues vamos a tener manejos mucho más agresivos. Siguiente. Incluso hablan de el uso de estos enemas anterógrados, de los cuales vamos a hablar más adelante, y de los que el doctor Peña es muy enfático en que se deben recomendar después de los 8 años, que el paciente sea un paciente consciente de su enfermedad, que sea mucho más independiente y que pues también a las puertas de la adolescencia le genere una buena calidad de vida. Vemos también cómo entonces pacientes que van a tener que son mayores de 12 años con una adecuada pelvis y sacro, pues pueden tener más de un 80% una buena calidad de vida con estos enemas anterógrados. Quería traer este artículo simplemente pues para que podamos ver que esto es reproducible y que sí genera un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Siguiente. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas de la malformación anorrectal, de la corrección quirúrgica, creo que es muy importante que las tengamos en cuenta. Queremos hablar muy breve de ellas, pero de una manera que pues, nos quede clara y que sepamos cómo identificarlas si nos llegan
posteriormente. Entonces, digamos que una de las primeras complicaciones a la que también le tenemos muchísimo miedo es que coloquemos inadecuadamente ese recto, que quede en una posición anómala. Hace mucho tiempo, antes de que tuviéramos el conocimiento que tenemos el día de hoy del complejo esfinteriano y de la importancia que tiene este para la continencia, había muchos, digamos que muchos mitos. Entonces, por un tiempo se tenía la costumbre de colocar el recto muy anterior, como podemos ver en la imagen de la izquierda, la más superior. En estas tres imágenes es un diagrama esquemático, una foto de la vida real y cómo se ve en una resonancia. ¿Por qué lo hacían? Porque se creía que entre más cerquita estuviéramos de esas cintillas puborectales, más íbamos a tener control esfinteriano. Pues obviamente después encontramos que digamos que no es lo más correcto de hacer. Acá vemos cómo en esa resonancia vemos un aro muy anterior al complejo esfinteriano que está marcado con una S. El posterior, cuando los colocaban muy posteriores, era por la creencia de que entre más lejos estuviéramos de la vía urinaria, menos la íbamos a lesionar. Pero pues si tenemos una malformación congénita que se asocia a la vía urinaria, pues toca buscar la manera de tener la integridad de estos dos. Y un porcentaje muy pequeño va a tener un recto lateral, como podemos ver en la imagen a la derecha. Realmente se documenta muy poco en la literatura, pero siempre es bueno que sepamos que es algo que que puede pasar cuando no conocemos adecuadamente la anatomía. Siguiente. En cuanto a las malformaciones, complicaciones quirúrgicas de estas correcciones masculinas se van a dar más que todo por eso mismo, porque no conocemos la anatomía de nuestro paciente. Por eso no se hace adecuadamente el colostograma, porque no le colocamos la adecuada presión, o por cualquier razón. Entonces podemos tener fístulas que no se puedan identificar y que por ende no se corrijan, o una fístula que ya se corrigió pero que recurra, o una fístula adquirida que la generemos nosotros al momento de realizar el procedimiento quirúrgico. Atresia o estenosis adquiridas también, uno al que tenemos pues también mucho respeto, este divertículo de la uretra posterior que se genera porque no se hace esa fístula entre el recto y la uretra, digamos que proximal a la uretra, no se hace la resección adecuada y nos va a quedar un divertículo, un pedacito de ese colon ahí, y se comporta como un divertículo generando infecciones de vías urinarias, generando ahí también cálculos, y se puede presentar como es epitelio rectal hasta cáncer a este nivel. Y pues masas presacras que no identifiquemos previamente. Por eso es muy importante esa resonancia magnética de la que habíamos hablado en charlas anteriores, para conocer bien esa anatomía sacra. Y en cuanto a las femeninas, además de las anteriores y también de licencias, infecciones y abscesos, prolapsos rectales porque no se hace una adecuada fijación de ese recto al complejo esfinteriano. Siguiente. Listo, entonces para continuar con esta rehabilitación intestinal, como decía mi compañera, a medida que van creciendo estos niños, la administración de los enemas va siendo un poco más complejo, y pues se han propuesto diferentes métodos para que la administración de estos sean un poco mejor, que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, que puedan tener una vida activa, realizar ejercicio, ir a nadar y seguir pues con su programa de rehabilitación intestinal. Es importante tener en cuenta que antes de realizar cualquier procedimiento para un enema anterogrado, el paciente tuvo que haber tenido una rehabilitación intestinal buena, que conozcamos cuál enema le sirve y que haya tenido pues una respuesta satisfactoria a este bowel management. Si no, esta realización de este procedimiento quirúrgico pues no le va a ser benéfico a estos niños. Esta idea inició por Malone, Ransley y Keeley, que idearon la creación de un mecanismo entre el cual existiera un orificio en la pared abdominal que se conectara al apéndice, permitiera el paso de un catéter y pues a través de este administrar un enema de manera anterogrado, mientras que el paciente se encuentra en la taza del baño. En la idea original de estos autores, lo que se proponía era que este orificio se localizara en el cuadrante inferior derecho y el abordaje quirúrgico era un poco más complejo. Desde que se planteó en un inicio se han hecho varias modificaciones. Hay métodos tanto laparoscópicos como endoscópicos
para la administración de estos enemas. Como les digo, lo ideal es que estos niños tengan una calidad de vida, que puedan realizarse los enemas sin complicaciones. Y lo ideal sería, como vemos en las imágenes, que tuvieran un orificio umbilical imperceptible por donde pudieran hacerse los enemas sin problemas. Vamos a describir los dos procedimientos que refiere el doctor Peña, que recomienda más, que son la apendicostomía y la neoapendicostomía, pero como ya dije, hay muchos otros tipos donde se hace la cecostomía, donde se coloca un botón, por la paroscopia, varios procedimientos, pero vamos a describir los dos que él recomienda para el manejo de estos pacientes. Entonces, el primero que vamos a hablar es la apendicostomía. Obviamente, antes de realizar el procedimiento quirúrgico en estos pacientes, hay que asegurarse que el paciente tenga apéndice secal, porque de no tenerla, tendríamos que hacer una preparación intestinal y pues el procedimiento sería diferente. Si tenemos dudas si el paciente tiene o no apéndice, si no sabemos en la corrección de la malformación si se le hizo o no resección del apéndice, lo ideal sería hospitalizar al paciente un día antes y hacerle una preparación intestinal. Se puede realizar este procedimiento en un muy corto tiempo si el paciente no tiene adherencias intestinales, si el ciego es móvil y si es fácil la tracción, digamos, de ese apéndice hacia el orificio umbilical. El mismo día del procedimiento se puede iniciar la vía oral y se puede dar de alta, pero hay que tener en cuenta pues ciertas recomendaciones. Primero, este procedimiento no se aconseja en pacientes que sean obesos porque la pared abdominal va a ser tan gruesa que no va a permitir que el apéndice llegue al punto donde necesitamos y se forme pues el trayecto que necesitamos, y también se ha visto que en estos pacientes hay mayor tasa de infecciones. Entonces, ya hablando del procedimiento quirúrgico, lo primero que vamos a hacer, pues, asepsia, antisepsia, teniendo especial cuidado de la región umbilical. Vamos a hacer una incisión de 4 centímetros desde el ombligo en la línea media hacia abajo. Vamos a ingresar a cavidad, vamos a introducir 2 dedos y vamos a localizar dónde está ese apéndice. Vamos a movilizar ese apéndice y el ciego y los vamos a exteriorizar, así como vemos en la imagen. En la imagen B vamos a ver el siguiente paso, que es lo que vamos a hacer, una creación de unas ventanas que nos permitan identificar esos vasos, y cuando vayamos a realizar la aplicatura estemos seguros de que ese segmento no va a estar isquémico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a colocar 2 puntos de reparo en la punta del apéndice con unas sedas 6 ceros y vamos a incidir en ella y vamos a introducir una sonda. Luego de esto, pues vamos a realizar unos puntos con sedas 5 ceros para realizar la aplicatura alrededor del apéndice. Entonces debemos tener en cuenta que esta aplicatura se debe realizar en la pared lateral y no en la medial para evitar obstruir la válvula iliocecal. Estos puntos van a tomar el espesor total del ciego y una fracción de la capa seromuscular del apéndice, como vemos en la imagen. Acá podemos ver cómo en la derecha tenemos reparada esa punta del apéndice, cómo está la sonda introducida y cómo vamos a hacer la aplicatura. Con cada punto que cerramos, tenemos que verificar que haya perfusión en el tejido, que la punta del apéndice esté perfundida y verificar que se esté formando ese canal que nos está guiando la sonda. Luego de que ya tenemos realizada la aplicatura, el ciego lo vamos a movilizar a la pared abdominal y lo vamos a fijar alrededor del ombligo con puntos interrumpidos de sutura 5 ceros. Una vez que ya nos encontramos a nivel del ombligo, vamos a despatular la punta del apéndice a través de la incisión. Vamos a crear un triángulo como vemos en la figura. Vamos a hacer esta imagen como una Y a nivel del ombligo. Y esta conformación de este triángulo lo que nos va a servir es para
hacer la anastomosis con el apéndice. Entonces, otra vez en la imagen C tenemos el apéndice antes de incidirla, hacemos la incisión a través de ella, hacemos los 2 puntos de reparo, pasamos la sonda, y aquí en la imagen D tenemos una relación entre ese triángulo que formamos a nivel de la piel y el apéndice. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una sutura entre el ángulo del apéndice y la punta de ese triángulo, y vamos a anastomosar estos bordes del triángulo a el apéndice con una sutura de 6 ceros, como vemos en la imagen. Entonces, esto lo podemos llamar como una sutura de Y a B, y ahí ya tenemos la creación de nuestra conexión. Luego de esto, pues lo que vamos a hacer es cerrar la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo, recrear ese pliegue umbilical y finalmente cerrar la piel con una sutura intradérmica. Entonces aquí vemos in vivo cómo se vería. Entonces tenemos reparadas la punta del apéndice, ya tenemos esa anastomosis hecha. Aquí ya cerramos, empezamos a cerrar tejido celular subcutáneo y finalmente cerramos la piel y fijamos la sonda. En caso de que se realice este procedimiento, se puede iniciar la administración de los enemas 24 horas después del inicio de la vía oral, siempre teniendo en cuenta que ya le habíamos hecho una rehabilitación intestinal y ya sabemos qué tipo de enema le sirve a ese paciente en específico. El otro procedimiento que tenemos es la neoapendicostomía. Este se realiza obviamente en pacientes que no tienen apéndice. Se prefiere realizarla en el colon ascendente cerca al ciego, pero lejos de la válvula ileocecal. Y como ya habíamos dicho, pues requiere una preparación intestinal previa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un flap para, a través de este, generar un túbulo y crear nuestra neoapéndice. El primer paso, como en cualquier procedimiento quirúrgico, la asepsia en la antisepsia, haciendo especial énfasis en el ombligo. Vamos a hacer nuevamente una incisión en la línea media, que sea lo suficientemente amplia para que logremos localizar el ciego y podamos movilizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un flap, un colgajo de ese colon, siguiendo los vasos que van a transcurrir a través de él, teniendo en cuenta que estos vasos van a ir perpendiculares al eje del colon. Entonces vemos acá que el colgajo que estamos diseñando, el flap, tiene que tener estos vasos pues para asegurarnos que tenga una buena perfusión. Una vez que lo creamos, identificamos los vasos, vamos a diseñarlo, vamos a movilizarlo, vamos a diseñar este túbulo, guiados nuevamente por la sonda, vamos a crear esta configuración tubular y luego vamos a cerrar la pared del colon con 2 capas de sutura, la primera con una sutura continua y la siguiente con puntos separados. Luego vamos a finalizar la tubularización basándonos en esta sonda y finalmente vamos a hacer la aplicatura como en el procedimiento anterior. Entonces aquí vemos en la figura B cómo estamos diseñando ese colgajo, nuestros puntos de reparo, y la B pequeña nos está señalando ese vaso que está irrigando, digamos, ese segmento intestinal. En la imagen C vemos cómo se está diseñando ese flap. En la imagen D ya vemos cómo estamos formando esa neoapéndice, cómo estamos ya cerrando, y finalmente en la imagen de la derecha vemos cómo ya se está terminando de cerrar ese neotúbulo guiado por esa sonda. Y en esta imagen vemos cómo ya se creó este túbulo, lo tenemos acá recostado, y cómo vamos a hacer la aplicatura en el colon. Es importante que las suturas a este nivel no estén, esa aplicatura no se haga tan cerca para que no haya problemas con la cicatrización de esta herida. En estos pacientes se prefiere esperar un mes antes de administrar los enemas de grandes volúmenes y de grandes presiones, precisamente para darle el tiempo a que cicatrice, y por eso, mientras eso sucede, se le administrarán
pues enemas pequeños a través del recto, pero con pues volúmenes un poco más bajos. Luego de pasado este tiempo ya podemos iniciar los enemas anterógrados común y corriente. Como decía, después de esto, la anastomosis a la pared abdominal va a ser exactamente igual que en el procedimiento anterior. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, luego de la realización del procedimiento, se pueden presentar complicaciones como una fuga de heces, como estenosis del estoma o prolapso de la mucosa. En la serie del Dr. Peña, el porcentaje de estenosis o de atresia adquirida es del 18%. Como ya dije, se pueden presentar tanto estenosis como fuga de heces. Sin embargo, podemos reducir un poco esta con la realización correcta del flap y con la disección correcta de este triángulo a nivel de la piel. En otros estudios se han reportado estenosis del estómago que van del 6 al 40%, un prolapso de la mucosa del 4%, y de fuga de heces vamos a ver que aumenta en el abordaje laparoscópico, puesto que en este no se hace la aplicatura. Vemos que en la serie del Dr. Peña, por ejemplo, tiene un 29% de fuga en pacientes a los que no se les realiza aplicatura y 2.9% a los que sí se les realiza. En general, se describe en la literatura una complicación de fuga de heces del 10 al 32%. Tener en cuenta que cuando realizamos una apendicostomía, 2 semanas posoperatorias, podemos retirar la sonda y enseñarle a los padres cómo hacer el enema. Entonces, cada noche se inserta nuevamente la sonda y se le administran los enemas. Las primeras 2 semanas esa sonda va a estar fija y luego de eso vamos a enseñarle a los padres a hacerlo cada noche para que este niño pues pueda seguir con su vida común y corriente. Cuando hacemos una neoapendicostomía, como yo les decía, primero hacemos los enemas rectales de bajo volumen por un mes y luego de ellos sí empezamos con los enemas anterógrados. Posterior a ellos sí retiramos la sonda e iniciamos la enseñanza de los padres para realizar los enemas. Si definitivamente en relación a las complicaciones presentamos una dificultad para el paso de la sonda a este estoma estenótico, podemos volver a dejar esa sonda fija algunas semanas y evaluar cómo le va al paciente. Si luego de retirarla y otra vez iniciar la aplicación de esta por las noches sigue siendo limitado el paso, pues tendríamos que evaluar si se pueden hacer dilataciones con Hegardt o si definitivamente hay que hacer una remodelación. Por último, les quería traer este artículo del Journal of Pediatric Surgery que se publicó el año pasado, que comparaba la cecostomía tubular versus la apendicostomía para los enemas anterógrados. Esta es una revisión sistemática. Entonces, lo que hicieron fue evaluar en diferentes bases de datos, en PubMed, en Medline, en Ovid, y tomaron 803, de los cuales removieron los duplicados, quedaron 633 y finalmente llegaron a 40 estudios. De esos estudios que llegaron al final, no encontraron estudios controlados aleatorizados, la mayoría eran reportes de caso o series de caso. Encontraron 31 revisiones de caso de apendicostomías, 5 revisiones de caso de cecostomías y otros mixtos. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Obviamente el número de pacientes de apendicostomía fue mucho más alto, tenían 1.289 pacientes versus la cecostomía donde habían 410 pacientes. Evaluaron la continencia, si había persistencia de ese rebosamiento, si había alguna otra complicación y en la mayoría encontraron que no había una diferencia estadísticamente significativa entre el uno y el otro, pero por ejemplo, vamos a ver la continencia y podemos ver que es casi la misma en relación a ambos estudios. Sin embargo, cuando realizaron la revisión sistemática no encontraron diferencias significativas entre el uno y el otro. Acá vemos que el mecanismo de incontinencia en ambos
La mayoría fue asociado a alteraciones neurogénicas como la espina bífida. Y en las complicaciones se complicó más el grupo de la apendicostomía, pero ellos reportan que en la mayoría de estudios que encontraron o no se reportaban exactamente las complicaciones o era difícil la valoración de estas y pues tampoco pudieron hacer una asociación estadística entre el uno y el otro. Para terminar esta charla quisimos hacer unas conclusiones de todo el módulo que hemos visto. Entonces, en cuanto a la anatomía, sabemos que la anatomía del esfínter anal externo va a ser clave para un adecuado abordaje quirúrgico. Recordar que está compuesto por un complejo muscular de fibras que van desde la parte más inferior del sacro en forma de embudo hasta la pared posterior rectal y de unas fibras parasagitales más superficiales que al contraerse en conjunto van a formar este complejo esfinteriano. Recalcar también que un examen físico exhaustivo va a ser clave para el diagnóstico de estas malformaciones, que hay que estudiar las malformaciones asociadas en las primeras 24 horas de vida, siempre tomando radiografía lumbosacra, ecografía renal, ecocardiograma, y establecer el índice sacro también para definir un pronóstico. El tratamiento quirúrgico de cada paciente debe ser individualizado y dirigido en beneficio del paciente, siendo conscientes de nuestras habilidades y de los límites como cirujanos. El protocolo de dilataciones va a ser de suprema importancia, puesto que va a permitir la cicatrización del ano de una forma correcta y evitar la estenosis y el cierre anal. La rehabilitación intestinal no van a ser solo enemas, sino consiste en crear un plan adecuado para cada paciente a base de enemas evacuadores y cambios de la motilidad intestinal con una dieta constipante, loperamida o laxantes. Y dentro de las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes vamos a tener el divertículo uretral posterior, fístulas recurrentes, persistentes o adquiridas, estenosis rectal adquirida y el prolapso rectal. Muchísimas gracias. Bueno, muy buena presentación. Es muy importante tener en cuenta todo lo que acabamos de decir, o sea, como conclusión, como el módulo es muy importante tener en cuenta, como lo hemos dicho varias veces, que estos niños solamente tienen una oportunidad, así que depende de uno si le da la mejor oportunidad para estos pacientes. No solo es el tratamiento quirúrgico lo que se necesita, sino el seguimiento es súper importante. Tú puedes hacer una cirugía perfecta, pero si no se le hace un buen seguimiento, como ven, las complicaciones pueden ser estenosis, puede ser que el paciente no haya entendido, no siga una dieta, haga un mega recto, bueno, de todo lo que sabemos que pasa en estos pacientes. Entonces, siempre desde aprovechando cuando uno tiene estos pacientes desde chiquitos es ideal porque acostumbras a los niños y les enseñas desde chiquitos a seguir una dieta, entrenas a los papás desde chiquitos, es mucho más fácil. Cuando te llegan estos pacientes adolescentes que fueron operados en otro lado, no fueron tratados, es mucho más retante y difícil hacerle el manejo intestinal, pero también se puede. Siempre hay algo que ofrecerle a estos pacientes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así sea el de peor pronóstico, así sea el de buen pronóstico, siempre hay algo que ofrecerles, así sean enemas, así, bueno, siempre hay algo que se puede ofrecer a estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, gracias a todos por la revisión y gracias por participar y conectarse con nosotros. Gracias también a ustedes.
Buena noche a todos.